A las muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. En esta ocasión vamos a hablar de las corridas extraordinarias que han tenido lugar después de San Isidro en Madrid, y también vamos a hablar un poco con el pintor taurino mexicano Alejandro Solleiro. Antes de comenzar con el programa de esta semana, no olvides suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras ediciones. Y si quieres que YouTube te avise cuando publiquemos un programa, activa la campana. Muy buenas, bienvenidos al Toro por los Cuernos. Miren qué maravilla nos acaban de regalar, una barbería, donde el barbero pues está ensayando el toreo después de un día de trabajo, y en las paredes cuelgan todas sus devociones taurinas. Tiene a Joselito, tiene a Antonio Bienvenida, tiene a Manolete. Aquellas barberías aficionadas y de aficionados, donde se dialogaba constantemente sobre la fiesta, porque Alejandro Solleiro, sobre todo, es un pintor que se dirige a los aficionados. Así Muy buenos es. días. Buenos días, buenos días. Un honor estar aquí, privilegio enorme. Dices muy bien. Estoy pintando, representando en esta obra principalmente, que es la punta de lanza de una serie, el homenajear también a nosotros, los espectadores, los aficionados de corazón, los que pretendimos alguna vez ser toreros. Y bueno, como bien dices también, la devoción en cada una de las imágenes que aparecen, pues son el reflejo también de la historia, del vínculo familiar, de esa conexión que existe, ¿no? De años. Yo cuando veo un cuadro de toros, lo primero que percibo es si el pintor es aficionado o no. Es decir, el pintor que pinta toros sin ser aficionado los pinta de una manera completamente distinta al pintor que sí es aficionado, que sí tiene una cultura taurina. Y esa cultura taurina se ve en tus cuadros. Hombre, muchas gracias. Sí, tienes razón. Como dicen en el ámbito de los toreros, para ser torero, lo primero es que tienes que parecer torero, ¿no? Uh-huh. Y así lo considero. Para mí ha habido un lazo de oro en mi familia, que ha sido la conexión con la tauromaquia, que para mí significa mi vida. Es una conexión tremenda y es una forma de vida también que lejos de ser comprendida todavía. Pues nada, muchas gracias por el cuadro. Vamos a ponerlo ahí para que no se estropee. En los próximos programas de Al Toro por los Cuernos le daremos mucho protagonismo al cuadro, igual que nuestro cuadro de Paco Camino, pues va a compartir protagonismo con Camino el cuadro de la barbería. Y si os parece, vamos a hablar de lo que hemos visto en estos últimos días de toros. Tú fíjate esto, te voy a contar una cosa que no sabes. Yo he hecho pasillo en Madrid. Oye, tú has toreado mucho en Perú, ¿qué nos puedes contar de Perú? Bueno, puedo contar que aquello es una aventura. Aquello es, desde que llegas y pisas el aeropuerto de Lima, es estar en el filo de la navaja constantemente. Y como digo, los toreros de ese aire vertical, de ese aire de ciprés, pues siempre me han gustado mucho, que son toreros que muchas veces han sido tachados de fríos. Su toreo quizá es demasiado, ¿cómo decir?, demasiado geométrico, demasiado lineal, sin la voluptuosidad de la línea curva, pero a mí son toreros que me han encantado. Y dentro de mis debilidades, sobre todo tengo dos, que son Joaquín Bernado y José Fuentes. Nos acompañan, aparte de Alejandro, que debuta hoy en esta plaza, pues nos acompañan
esos dos jóvenes novilleros, esa pareja de novilleros que tanto revuelo está armando, que son Carlitos, el del 6, y Alejandro, Superagente 82. Buenas tardes. Buenas tardes, Domingo. Buenas tardes. Y también pues nos acompaña pues lo que es la voz de la experiencia, que es Víctor Pérez López. Muchas gracias. Bueno, pues antes de meternos en Madrid, habría que hacer un comentario, aunque sea breve, de lo que sucedió en Colmenar Viejo el pasado domingo. Final de la Copa Chenel, mano a mano de Juan del Álamo y el matador mexicano Isaac Fonseca con toros de distintas ganaderías, y un mano a mano que estuvo precedido de la polémica, porque se quedó fuera del cartel Borja Jiménez por un aviso de más, un aviso de menos, y eso digamos que calentó mucho las redes sociales. Y luego la corrida fue una auténtica sucesión de revolcones y de cornadas. El primer toro, que era un sobrero de Ángel Luis Peña, coge en un quite por Saltilleras a Juan del Álamo y le pega una cornada grave y se queda solo con los 6 Isaac Fonseca, un matador mexicano muy joven, con la alternativa recién tomada, y que encima ese toro ya le pega un pitonazo en la cara, pero el tercero de la tarde le da una cornada de 18 centímetros en la rodilla. Y a pesar de la cornada, y que hubiera estado totalmente justificado que se hubiera metido para adentro, el tío aguantó toda la tarde con la cornada y llegó a matar los 6, en una auténtica machada, en un gesto totalmente heroico y de una enorme valentía. Yo, desde luego, me parece que es para quitarse el sombrero. A lo mejor Isaac Fonseca no es un dechado de calidad, pero desde luego es un torero con mucho valor, con mucha raza, con mucho pundonor, y desde luego fue admirable cómo estuvo delante de 6 toros, algunos difíciles, y desde luego yo creo que es el justo ganador de la Copa Chenel este año. Sí, la verdad que como comentas, el día de Colmenar, precedida por la polémica del error por parte del presidente de los festejos de la Copa Chenel, del tema de los avisos, de que Borja Jiménez se podía haber quedado fuera, con un comunicado que sacó luego la Fundación del Toro de Lidia, un poco, bueno, pues dando una explicación de lo que... Para que lo sepan los espectadores, exactamente lo que pasó es que a Borja Jiménez le dieron un aviso después de pasarse, me parece que el primer 30 aviso segundos, fue en el minuto 13, que no se... Después de pasarse un minuto, y sin embargo a Juan del Álamo también estuvo 13 minutos y fue solo el primer aviso en ese momento. y no le dieron el aviso. Entonces... en el minuto 13 sonó el primero. Claro. Eso es. Y bueno, pues vimos lo que nos tiene acostumbrados este torero. Es un torero que tiene mucho pundonor, mucho arrojo, que le pone todo, pero bueno, creo que también sí es cierto que por momentos yo... Pues a mí hasta el sexto no me gustó. Yo reconozco su valor y le agradezco su valor y su heroicidad. Pero hasta el sexto no... Por momentos creo que sí que es verdad que pudo hacer incluso con una cornada y con todo el mérito del mundo, por favor, ¿no? Con todo el respeto. Pero sí que es verdad que con algún toro yo que le vi que a lo mejor se le fue algún toro que otro, y yo creo, a mí donde verdaderamente me gustó fue en el sexto. Fue en el sexto, al sexto le toreó muy relajadamente. Y vamos, pues es un torero a lo que nos tiene acostumbrados. Al torero de riesgo y al torero de huir, ¿no? Hay toda una tradición de toreros mexicanos muy valientes. Pues Carnicerito de México, Antonio Velázquez... Rafael Rodríguez, bueno, pues este está en esa tradición. Luis Freg, Don Valor, que llamaron Don Valor, y que tenía más cornadas que nadie. El récord de cornadas en la historia del toreo lo tiene Luis Freg. Wow. Y que luego murió murió ahogado. Qué cosas de la vida. En el río Palizar, en Campeche, en México. Casi. Una cosa absurda, después de que le dieran la extremunción 20 veces y que sobrevivió de 20 cornadas gravísimas, mortales de necesidad, muere ahogado en el río Palizar de la forma más tonta. ¿Sabes cómo fue? Sí, por salvar a un niño. Unos niños que se cayeron de una barca y él era un nadador muy bueno, iba mucho a nadar a las piscinas para estar en forma. Total, que vio que los niños se ahogaban. Y él, que era un nadador experimentado, se tiró a salvarlos. Pero con tan mala suerte que los niños empezaron a chapotear y eran tantos... Y la fuerza de ellos... Que le tiraron para abajo. No, tú fíjate, vaya historia. Qué desgracia, pero bueno. Vaya historia, pero vamos, yo creo... Vamos a ver, evidentemente, si nos ponemos exquisitos, pues podemos ver, por ejemplo,
que el tercero, que fue un toro con mucho temperamento, un toro difícil de Zacarías Moreno, pues a lo mejor ese toro le pudo desbordar, si nos ponemos exquisitos. O a lo mejor en el sexto, pues alguno ha dicho que tenía que haberle toreado con más calidad. Pero son matices, o sea, el conjunto fue excelente. Sí. O sea, con una cornada, pero con una cornada, aguantar 6 toros que te ha cogido el tercero, no volver la cara. Algún toro lo mató muy bien. O sea, yo creo que es admirable, ¿no? No, sí. Le cuelgan lo que tienen, Sí. le arrastran por el suelo. Y nada más. Le arrastran por el suelo. Y bueno, eso es lo que hay que decir de él. Y que a ver si tiene más oportunidades, porque la verdad que está toreando muy poco. Después de la alternativa realmente está toreando poco y luego, pues, también otra cosa, más cuando oportunidades. se tiene ese valor, se aprende a torear. Vamos a darle un margen de espera. Sí, yo creo que va en el camino correcto, Sí. Ya las bases las tiene, el arrojo ese que se requiere para estar parado en el ruedo, lo tiene este chico y va por más. Hay tardes regulares que pueden suceder, pero esta fue muy especial porque lidió estos 6 toros con todo. La duda que tenemos, y que lo hemos hablado con Alejandro y yo, es si debería haber participado en la Copa Chanel alguien que ya había confirmado en Madrid. El día de San Isidro es el día 15 de mayo. Hombre, yo creo que esa es la gran duda que tenemos, que yo creo que hasta qué punto una cosa que un evento como es la Copa Chanel, que es para dar buscar oportunidad figuras, alguien que a ya otros confirma a Madrid, no sé hasta qué punto yo debería creo haberse que de cara- aceptado. de cara- Esa es la gran duda que tengo yo. De cara al Por torneo, eso es- de cara al torneo del año que viene, yo creo que hay que hacer 2 cosas. Primero, hay que quitar los avisos como penalizantes. Claro. ¿Por qué? Porque si se dieran exactamente cuando se cumple el tiempo, pues vale, se puede utilizar con criterio, pero como es evidente que al presidente se le olvida, que en unos sitios no los En dan, unos sí, en otros no. entonces lo mejor es quitar como criterio de penalización los avisos, para evitar lo de este año. Y luego otra cosa, es lo que ha dicho Víctor, que tiene razón. Es decir, si esto es una oportunidad, yo creo que gente que está anunciada en San Isidro no debe torearla. Y si esto es una oportunidad, yo creo que gente que lleva mucho tiempo de matador y que ha estado en las ferias, tampoco. Es decir, yo creo que de cara al año que viene tiene que ser toreros muy nuevos, que no han Pasa confirmado lo todavía. mismo pasa con Juan del Álamo, ¿eh? O sea, que lo mismo que ha pasado con Idesa Fonseca, lo tiene Juan del Álamo, que ha cortado ya bastantes orejas en Madrid. O sea, lo que pasa es que ahí hay una diferencia Pero de los dos que han el torero Uno que acaba ha de sido confirmar y otro no. importante en un momento determinado y que después se le olvidan. Eso. O sea, es complicado valorar Vamos a el ver. tema, ¿no? Yo creo que es un justísimo ganador Isa Fonseca. sí, por supuesto. Juan del Álamo llegó a la final por méritos propios, porque También fue el es que verdad. tuvo más regularidad, pero sí que es cierto que de cara al año que viene, lo suyo es que toren los que no han confirmado la alternativa Sí. y que están completamente parados, ¿no? Sí, yo creo que sí debería Creo ser. yo. Vamos con Madrid, que tela marinera. Aunque voy a decir una cosa, es decir, se han puesto ahí fuera de cámara a alargar, a debatir y tal, y ya está todo dicho. O sea, lo único que vamos a hacer es recrear delante de la cámara todo lo que se ha dicho, porque ha habido una charla muy intensa, ¿no? Entonces, si os parece bien, vamos a empezar con la beneficencia, por ser la más reciente. Y el cartel era el de los únicos 3 matadores que habían salido por la Puerta Grande en San Isidro: Sebastián Castella, Emilio de Justo y Fernando Adrián. Y las ganaderías eran 3 toros de Juan Pedro y 3 de Daniel Ruiz, pero al final desecharon toros de Daniel Ruiz y finalmente se lidiaron solo 2 de Daniel Ruiz y 1 de Victoriano del Río. Una corrida que en un principio, digamos que no era de las más apetecibles, pero que luego ha generado una enorme pues sí, y muchos comentarios, ¿no? Porque pasaron muchas cosas, ¿no? Sí. Y ha generado, pues eso, pues una enorme catarata de comentarios muy encontrados a veces, ¿no? Entonces, por hacer así un resumen, hubo un toro para mí de bandera, sexto de la tarde. Eso sí, tenía un nombre muy feo. Un toro no se puede llamar secuestrador. Secuestrador. ¿Pero de qué va eso? Secuestrador. No, secuestrador. Eso hay que cuidarlo. Es decir, los toros, los nombres de los toros tienen que tener una cierta poesía. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, el de Jandilla Rociero. Rociero. Ese es el nombre de un toro. Contento, cartelero. ¿Sabes? Pero no, un toro no se puede llamar terrorista. Pero era lo único malo que tenía el toro, porque el toro tenía unas hechuras de una belleza.
un espectáculo. Era precioso el toro, muy, muy fino, pero a la vez muy serio. Yo en cuanto lo vi en el apartado dije, va a ser ese. Y le acerté completamente. Y luego Un poco alto, era un poco alto. No demasiado. No, y Yo sí le vi alto. Yo no le vi alto. Más No, en yo le vi bajo, con su morrillo, con el lomo recto, puesto aquí de pitones. Y luego el toro tuvo una calidad desde el primer capotazo. Sí, sí. Pues yo le vi más bien altito, y era en esas hechuras de Atanasio, dentro de la línea Atanasia que puede tener lo del conde de la corte, más que en la línea Pues tú Juan Pedro. fíjate, yo le vi y sin embargo, no le vi... Si tuviera que darle un parentesco, yo le vi más Núñez. Porque hay un toro de Núñez que tiene mucha influencia en todo lo de Juan Pedro, que es el toro lancero, que estuvo primero en Torre Estrella y luego en Juan Pedro. Pues puede ser. Yo le veo más, porque sabes más. Pero vamos, Yo reconozco que era para de muleta hechuras, fue un toro grandioso. era el clásico toro de Juan Pedro en hechuras pues de los años 50 y 60, antes de que el toro, digamos, se agrandara. Y a mí me parece un toro extraordinario. Qué fijeza, qué forma de galopar, Muy qué despierto. entrega. Cómo metía la cara. Qué transmisión. La Fue un toro increíble. La Y estampa además, de ese toro. da la casualidad que brutal. dos de los toros más importantes que han salido este año en Madrid, lo que va de temporada, le han tocado al mismo torero, a Fernando Adrián. Primero el toro de Contento de Santi Domé y ahora este de... Cuidado, que también a Emilio Justo le han tocado... Le han tocado grandes toros que se han ido sin torear. No, es que Pero estos dos han sido especialmente importantes. Es que el nivel de la cabaña brava española es Ha sido muy altísimo. bueno. Muy alto. Es altísimo. Muy alto. Tú fíjate, el gran problema es que normalmente ese gran toro que está saliendo mucho últimamente no se encuentra con un toro a su nivel. Ese es el problema real que, bueno, los ganaderos ya han hecho buenas elecciones. Eso yo creo que es lo que ha pasado en Sevilla. Y pues, Que han salido grandes toros y han... Justo. Justo en ese momento han salido... La diferencia entre Sevilla y Madrid es que en Sevilla el gran toro normalmente ha caído En en buenas las manos adecuadas, Sí. mientras que en Madrid el gran toro No. generalmente se ha ido sin torear. Esa es la diferencia entre las dos ferias. Sí. ¿qué será la presión de la plaza o qué sucede ahí? Porque, La magia del toreo. sí, El dios de los toros, que a veces es incomprensible, ¿no? Pero vamos, yo coincido contigo. sinceramente yo creo que Fernando Adrián estuvo con mucha disposición, con muchas ganas, pero yo sinceramente creo que estuvo por debajo del toro. Es que no cualquiera está a la altura de ese toro. Y luego además el toro galopaba, al toro había que darle metros, Sí, al toro había había que que darle mucha dejarle distancia. expresar Ah, que sí. su alegría, y él siempre intentaba la distancia corta, cuando al toro había que hacerle galopar. Yo creo que él no era consciente de lo que tenía delante. Él, yo creo, decía... Empezó a torear. Empezó a torear y no sabía ni lo que le había tocado. Y se encontró pues con ese maravilloso toro que yo creo que no le vio. Pues yo voy a defender a no le vio Fernando bien. Adrián. Voy a defenderle No, yo. por tres motivos. O sea, primero, porque dio los tres naturales más largos que he visto en toda la feria. Sí, a un toro que tenía 40 naturales, porque Pero el toro le dio se tres. fue con mucho muletazo Cuidado, dentro. cuidado. ¿eh? Ya. Aquí Pero no fue tenía un otra puerto, faena dentro. Tenía otra faena dentro, Sí, sí. creo, ¿eh? Le dio, sí, estamos de acuerdo. Todas esas cosas es verdad. Pero un torero que torea muy poco le dio tres naturales que los cogió aquí y se los llevó detrás de la raja. Detrás de la raja. Y eso pocos toreros lo he visto hacer en esta feria. Yo creo que a ninguno ha toreado. Ha dado muletazos y tres. Y después le dio una serie que no estuvo mal y después le mató con corrección. Toreó muy mal con el capote, porque es verdad que con el capote es un torero que le falta. Y es verdad que es un torero que tiene 5 corridas en su vida. A mí la segunda oreja me pareció excesiva completamente. No, si a mí también me pareció excesiva la segunda oreja. Y la primera oreja la pidió el público y está bien dada. Y por lo menos y yo también casi se la pedí. O sea, que, ¿Yo? que está, pero vamos a ver, si esto es un problema de las sensaciones que te deja un torero. Tú dices, ¿se le va? Sí, se le va, pero dio tres naturales. O sea, cuando verdaderamente se te va, cuando a un gran toro no ves que le hace nada importante. A este toro, que es verdad que podía, dices, es que le podía haber hecho un faenón, claro, pero es Fernando Adrián que no tiene ni la calidad, ni la experiencia, ni el toreo para hacer ese faenón que podría hacerle un Morante o un torero consagrado. Pero eso... Y sin ser eso, y sin ser lo que es... ¿Pero a ti te llena con tres naturales? Me llegaron los tres naturales, claro que me llega, y me da la esperanza. Y me da la esperanza, como la media Verónica de Antoñete, que nada más dio media Verónica y todavía se habla. Es como darte claro que me caramelo y no llega. comértelo, Víctor. O sea, te quiero decir, a mí me llegaron los tres. Y cuando me llegan los tres naturales, pues me llegan y me levanté y le aplaudí.
Y en ese momento, desde ese momento, ya todo lo demás es un plus añadido. Pero con eso ya me resulta suficiente para decir, joder, que tres naturalizado a este chaval. ¿Tú qué opinas, Carlitos? Pues yo opino que en la segunda oreja se la dieron por un error presidencial. Porque solo tuvo un toro. Hombre, yo Porque creo solo que tuvo el un toro toro. tercero, primero era un toro muy mal presentado, el toro tercero de la tarde de Daniel Ruiz. El ganadero se ha quejado de que le desecharon toros mucho más serios. Ese toro se tenía que haber devuelto, primero por una presencia indigna para la plaza y luego porque estaba inválido. Estaba inválido. El toro no se devolvió, y entonces tú piensas que eso condicionó la segunda oreja al como público una compensación. y condicionó Como una compensación. al presidente. A mí lo que me llama la atención de esta plaza de Madrid totalmente, vamos a decir, desenfocada y descarriada, en la que no me identifico, es la dureza extrema con que se ha tratado a Rocarrey, del que después hablaremos, y la dadivosidad extrema con la que se trata a otros. Es decir, Pero eso siempre pasa, ¿eh? O sea, vamos a ver, Domingo, las broncas que tenía Guerrita, y estamos hablando, y las tenía en la plaza, especialmente, entonces había más plazas como Madrid, pero en Madrid, tremenda. y La con última Mazzantini corrida... todo eran dádivas. ¿Eh? Con Mazzantini todo eran dádivas, Claro, en ese momento. sí. Y es verdad, y lo único que hacía era matar, porque no se puede ser más torpe con la muleta históricamente. Tú que le viste 300 veces. Sí, por lo menos le he leído muchas veces. Y tú también, porque lo hemos visto los dos en nuestro imaginario. Recordemos que Joselito en la última corrida recibió un almohadillazo. ¿Sí? Recibió un almohadillazo. Sí. Y le dijo a Belmonte, nos tenemos que retirar de una temporada de Madrid. A ver si vienen otros que les gusten A ver más. si vienen otros que le gusten más. Y es así, o sea, pasó con Manolete. Pasó con el cordobés. Tiempo. ¿Eh? Tiempo. El cordobés tiene la mejor relación calidad-precio que hay en la historia de la Plaza de las Ventas. O sea, nadie con las corridas, con tan pocas corridas como el cordobés ha cortado tantas orejas. El cordobés ha hecho ferias de 8 orejas, es decir, de cortarle todas las orejas a todos los toros que ha lidiado. 7 creo que fueron. No, 8, 7 en el 65 y 8 en el 70. Que es que, cuidado, No, ya, o sea, ya. También es el verdad que cordobés eran tiene otros una relación de triunfos arrolladora. Pero Es decir, el siempre- cordobés, además siempre se dijo, o sea, cuando el cordobés toma la alternativa en el año 63. Y el comentario general de la temporada del 63, léete los ruedos si tú quieres. Bueno, ya verás. Madrid le va a frenar en seco. Sevilla y Madrid le van a frenar en seco. Eso es lo que se decía. En el año 62-63, Madrid y Sevilla le van a frenar en seco. El día de la presentación en Sevilla le corta un rabo un toro de Carlos Núñez, que le torea con la mano izquierda de puta madre. Y el día de su confirmación en Madrid, siendo cogido, porque el toro impulsivo de Benítez Cubero le cogió, le cortó una oreja. Y el día de que le repiten ya en la beneficencia, le corta 2 a cara fea de Atanasio. Y ya a partir de ahí, es que ha sido raro el día que Benítez no ha salido a hombros de Madrid. Era increíble. Pero ¿tú sabes por qué? No por todas las tonterías que se ha dicho, porque en una baldosa pegaba 70 naturales, tío. No por la rana, que aquí no la hacía. Y también es verdad que O sea, era tiene muy una relación discutido. calidad-precio como nadie. Era muy Garantía, discutido por los garantía, aficionados de Madrid, sí. por muchos aficionados de Madrid, que al final dejaron de asistir. Porque siempre No daba la soportaban vuelta a el la triunfo. tortilla. Porque siempre daba la vuelta a la tortilla. Que en el fondo es lo que pasó con Rocarrey, que solamente las grandes figuras son capaces de dar la vuelta a la Pero tortilla. tú dices, siempre ha pasado. Mira, Siempre ha pasado, o sea, sí. siempre ha pasado. Pero antes, digamos, otra. O sea, vamos a ver. Y además, en los con años un público 70, mucho más bruto que sí, el pero actual. en los años 70 y 80, y tú eras uno de los encargados de envenenar el ambiente en aquellos años, en los años 70 y 80 era mucho más duro el público de Madrid que ahora. Porque, Y era mucho había más un difícil. público del 9 y del 8 que era mucho más y era entendido mucho que más el actual. difícil cortar las orejas eso también. que ahora. Este año la mala leche solo se le ha reservado a Rocarrey, mientras que en aquella época repartíais juego para todos. Debería. Había más Y era muy difícil cortar la segunda, muy difícil. O sea, anda que no he visto yo grandes faenas en aquellos años de una. Es decir, con relación a los años 70 y 80 se observan dos cosas. Primero,
La mala leche se guarda solo para un torero, que es Roca Rey, al resto, digamos que se le tiene perdonado, mientras que hace 40 años había mala uva para unos pocos. Digamos que Manzanares era el favorito, pero había mala uva para unos pocos. Y luego la segunda oreja, que entonces era poco menos que imposible de cortar. Me estoy acordando ahora de faenas de Teruel y de Julio Robles de 2 orejas que solo se les daban una. La segunda oreja, que era dificilísimo cortarla en aquel tiempo, ahora se da con una facilidad pasmosa. Julio Robles siempre ha sido un torero muy del 7. Sí, pero iba de una en una. No eran toreros. Sí, pero iba de una en una. Faenas de 2. Y con faenas de 2, ¿eh? Iba de una en una porque la segunda eran toreros que nunca se les ha protestado. No, pero iba de una en una. Iba de una en una, nunca de 2. O sea, esas dos cosas. Sería porque se lo pidió la plaza o porque el presidente no, es que la gente los pedía. La gente los pedía. Bueno. O sea, la segunda oreja era muy no se daba porque no se pedía, y ahora será porque se pide, por cosas que no son de 2 orejas. Y luego, aquella agresividad de Madrid ahora solo se guarda para Roca Rey. Pues yo he visto agresividad para otros toreros. Que se le ha dado cosa buena, ¿eh? Creo que debería de haber un término medio. Lo que pasa es que esa agresividad que sí han tenido otros toreros, esos otros toreros no han sido capaces de dar la vuelta a la tortilla. Yo llamo dar la vuelta a la tortilla es hacer que el público indiferente proteste a los que protestan. ¿Sí? Y eso no ha ocurrido porque se ha protestado a otros toreros y además muchas veces injustamente, el año pasado y este año. Lo que pasa es que no han sido capaces de, que eso nada más lo tienen determinados toreros privilegiados, que son las máximas figuras del toreo, de hacer hacer protestar a los que protestan, el resto del público. Es que el comportamiento del tendido 7, Víctor, en estos últimos años es un comportamiento arbitrario. Muy hostil, muy hostil. O sea, vamos a ver. Pero sí que Roca Rey. Hablamos del 7 como si fuera una unanimidad y no, es un tendido. Pero lo que no puede ser heterogéneo. Es que Robleño no tiene nada que ver haga el más. alto con el bajo, o sea, no tiene nada que ver, ni muchos señores que yo les conozco de toda la vida que siempre están callados. Pero ¿por qué a un torero sí y a otro no? Y a una ganadería sí y a otro no. O que no puede ser es con Fernando Robleño, que toreó fuera de sitio, le pidan 2 vueltas al ruedo, dando 6 muletazos contados, y a Roca Rey se le critique. Eso sí, es Y a Roca Rey le revienta. Eso no puede ser. Eso es una realidad indiscutible. Sí, es una realidad. O sea, Es una realidad. Y solo porque es torero de Madrid. Le han reventado a Roca Rey toda la feria, todas las tardes. Que sí, pero esa es la Plaza de Madrid, que es así, o sea, te guste o no te guste, es así. Yo no. Esa es la Plaza de Madrid, o sea. Yo la veo desorientada, desenfocada, más blanda que nunca, más dadivosa que nunca y solo emperrada con Roca Rey, que no se lo merece. Antes era un poco más justo y se tenía un criterio un poco más, vamos a decir, un poco más equilibrado. Ahora vamos desde los extremos de la dadivosidad absoluta a la intransigencia absoluta con un torero, eso no puede ser. Es que me expliquen a mí qué motivos había para protestar el tercer toro de Roca Rey, que para mí me encantó. En ese toro estuvo cumbre, más que en el sexto. Mucho más, pero infinitamente. Estuvo cumbre con el toro. Antes de meternos en esa tarde, vamos a terminar de repasar la beneficencia. Nombre de día, pasión. La beneficencia. Entonces, la beneficencia luego, a mí el que de verdad me gustó en la beneficencia fue Castella. Y en el primer toro. Estuvo muy bien. Estuvo muy Y en bien. el cuarto, En los dos. Estuvo con mucho El cuarto pedía papeles, Total. También te digo una cosa, los 2 empiezos de Castella han sido absolutamente maravillosos. Sobre todo el primero. He visto, El primero. pero en el cuarto. Y un quite muy cuarto, arriesgado que le coge sin El primero consecuencia. le da un pase del desdén. O sea, le da un ayudo por abajo, un pase del desdén y un pase de pecho. En el inicio del primero fue magistral. Y luego a ese toro le torea con mucha limpieza, que fue un gran toro. El toro de Daniel Ruiz fue un gran toro, pero con un pequeño defecto, que punteaba al final del muletazo por la poca fuerza. Y le sacó una faena muy limpia. Sí, y luego en el otro, que fue un Juan Pedro con mucho temperamento y que embestía arreando, le toreó con una suavidad y con una limpieza. Y por ejemplo ahí no le dan la oreja, y matándole bien. Muy bien hechas, Y no le dan la oreja matándole bien. El toro colorado, ojo de perdiz, a veces hace las cosas muy bien hechas. Totalmente. Pero que La faena tuvo la desgracia de ir de más a menos. Altibajos. No, de más a menos. Porque es que el Faena toro fue de empezó más muy a bien. menos. El toro fue. Pues entonces Cuando- corta la faena. cuando se no, sintió jodido. No le sobraron 4 que a veces series. se pone Le muy- sobraron sí. 4 series de esa faena. Hay que ir, o sea, hay que ajustar las faenas. Especialmente ir un torero que si hubiera ajustado más la faena, hubiera tenido mucho más vuelo esa faena. La faena fue a menos y sobre todo las últimas 4 series sobraron. Porque le dieron el aviso y todavía estaba con la muleta. Y si el toro está menos, ¿a qué coño sigues toreándole? O sea, quiere decir que
Las faenas tienen que tener una medida, hay y no las tuvo. momentos en Claro. que estás ahí metido. Que eso es lo que sí y tuvo quieres la faena de sacar un poco Adrián, más. que tuvo una medida perfecta. Incluso a lo mejor tenía una serie más. No, tenía No, una tenía y 3 o 8 4 más. series. Pero intentó rematar la faena sin que se le viniera abajo. No se le vino en ningún momento Exacto. la faena abajo. Que estaba en un hilo de que Estaba se un hilo, cayera. claro, y ahí Yo está. creo que Pues como las muchas grandes faenas, o sea, la de Juan Mora en su día, o sea, son faenas cortas, pero medidas, Pero intensas. intensas. yo creo que Ya no fue una intensidad Hay de veces la que última una faena faena de corta te Castella, pero llena medida. el alma. aquí pasa una cosa muy curiosa. Es que esto, me acuerdo de una corrida de Adolfo Martín en una feria de otoño, una corrida muy encastada, que la mataron en 1 hora y 3/4. Hace relativamente poco. Y entonces esto es una cosa muy, muy curiosa. Cuando está ese toro parado, que en realidad no hace, digamos, no te supone un esfuerzo estar delante de él porque está parado y no te exige, con eso son pesadísimos. Hombre. Están, Un somnífero. son- totalmente. Ahora, cuando sale uno con raza y que te exige, pronto Enseguida. van a por la espada. Es increíble, el mundo al revés, porque te exige. Claro. Es humano. ¿Y por qué no también. quieres Porque hacer es humano, un y esfuerzo? porque no, y porque ya Pero vamos, después- que Castella yo le vi muy bien, hubiera cortado una oreja al primero, si no pincha, que luego tiene una buena estocada, pero después, y en el cuarto estuvo muy bien, y luego A mí me gustó más el cuarto. quien no levanta cabeza es el modo justo. No. Se le volvió a ir un El toro quinto, bueno. el El quinto. quinto fue un toro El muy falso gigón desgastado. ese del lunar. El quinto fue el victoriano, El victoriano. y era un toro que, por ponerle un defecto, no era un toro que tuviera mucho viaje, era un toro Se que, quedaba más bien que le costaba Reponía mucho. despegarse la muleta, pero era el único defecto que tenía. Sí. Fue un toro Noble. muy bueno en todo lo demás, en prontitud, en nobleza, y aquello nunca tomó aire. No. Yo creo que no se terminó de encajar con el toro de manera firme. Y Lleva con, sin y con el encajarse Juan Pedro Yo tampoco. no comento nada. Sí, estoy de acuerdo. No está, es que no está. También creo que Bastante hace. se paró No quiero mucho, redundar ¿no? en- El segundo de la tarde, me parece. Sí, fracaso. Molestaba mucho el viento. Semina menos. y bastante hace con lo que tiene encima. Sí. Es decir, está muy limitado. Hay ciertas físicamente. limitantes que Está claro que no es el mismo. que refleja, y pues sí, desaparece ese fantasma, ¿no? Inevitablemente, y como dices tú, que había viento, que no ayudaba, fueron tardes un poco complicadas, ¿no? Estos últimos días de estas faenas, el viento no ayudó, De todas la maneras- lluvia, ¿no? También que se presentó. Volvemos a lo de antes, y este tema lo hemos comentado muchas veces, que yo creo que le ha podido pesar la feria de San Isidro mucho a este torero. Yo creo que A Emilio de Justo, le ha pasado lo mismo que a Talavante, pero a menor grado. creo que con una tarde hubiera sido suficiente. Creo que Emilio de Justo no estaba ni en las condiciones ni en la capacidad ahora mismo físicamente para estar 4 tardes en Madrid, con todo lo que eso implica. Sí. Pues es posible. Yo creo que hay una unanimidad en ese sentido. En los comentarios no voy a comentar más. O sea, es Está puntual. Es que 4 tardes en Madrid, ojo. vamos Sí, a comentarlo en claro, lo que te discrepamos y no en lo que no discrepamos. Pues venga, vamos a echar más leña al fuego. La corrida la corrida del homenaje a José Cubero Lillo, a José Cubero Lillo, el domingo 11 de junio. Uno de los carteles más rematados de todo el abono madrileño. Entradas carísimas. Tenía, dentro de la subida de precios que ha hecho la empresa, esta corrida era especialmente cara. Y la plaza llena. Y no hay billetes, y no hay billetes. A mí que Eso me lo también, al final, hay que dar la razón a aquellos que dicen que cuando pones las cosas baratas el público no las valora, y que cuando pones las cosas caras la gente es consciente de que está pagando un acontecimiento. Sí. Porque yo pensaba que con el gran subidón de precios, pues las entradas se iban a resentir. Y ha habido muchísima gente, y precisamente el día de los precios más caros, pues se llenó hasta la bandera. Y la Por lo tanto, beneficencia, una entrada tristísima. por lo tanto, parece que la empresa ha acertado, digamos, para sus propios intereses, que no De para los lleno. nuestros, ¿no? No, Llenazo. desgraciadamente he acertado, porque la verdad, esta empresa es nefasta para los aficionados. Y para- Totalmente nefasta. A callar, que a ti te regala un abono, ¿eh? Y no lo quiero que me lo regalen. Esta empresa, ¡Te quiero pagar! Quiero pagar, ¡Quiero pagar! esta empresa es lo peor que ha pasado por esta plaza. Y que todos los jubilados paguen. Que paguen. Claro, que- Paguen. Y que Pero todos que los chavalitos paguen. Oye, que Bien. paguen, y entre otras cosas, porque ahora mismo, es que esto es así, es decir, el estamento social
que tiene los ingresos más seguros son los jubilados. Claro. Es que encima... Cuando todo el mundo, la gente joven está sometida a empleos precarios y tal y cual, por lo tanto, es que paguen como pagamos todos. Le regalas el abono y encima no van. Por lo menos que haya dos condiciones mínimas. Es que encima no va. Primero, Sí, y encima no va. presente usted la declaración de la renta y si es un indigente, pues yo me parece bien que usted, o por lo menos que no la traiga, no se saque un abono jubilado para su señora que venga a ver 2 corridas. O sea, que venga por lo menos a todas las corridas. Un matiz A que ha todas. comentado Carlos un momento. Es muy importante lo que acaba de decir. Le regalas un abono y no van. Esto no puede ser. No puede ser. Porque Bueno, ese abono nos cuesta a nosotros mucho dinero, que lo estamos pagando nosotros, ¿eh? Claro, Que no se nos subido olvide el que ese precio. abono lo pagamos nosotros. Y esta empresa debería decir, vale, yo te regalo un abono, pero tienes que ir mínimo tantos días. Y como no vengas tantos días, te quito el abono. Claro, Y se ha como terminado. mínimo. Y se ha terminado. O sea, ayer... Quería puntualizar esto porque creo que pero es que yo importante. quiero pagar, que yo No, bueno, no... subrayar. Hombre, si me lo regalan, pues me lo regalan, pero yo quiero pagar. ¿Protestarías gratis? ¿Eh? ¿Protestarías? Yo protesto siempre. Aunque sea que me lo regalen. Sus protestantes. Yo, mira, yo... Protesto siempre, o sea, siempre que creo que hay que protestar. Sobre todo Por los picadores. ejemplo, sobre todo los picadores. Yo Los subo, picadores es que yo subo- ahí. yo subo la vista a la delantera de Grada del 8 y siempre le veo gesticulando y accionando. O sea, nunca está así, apoyado en la barandilla viendo la correa normal. Exacto. Siempre está... Siempre. La mayonesa. Bueno, pues pero vamos con la corrida. Una tía de Victoriano del Río, un corridón de toros de presencia apabullante, impresionantes de presentación, unos tíos. Y luego otra vez se ha vuelto a confirmar que la ganadería de Victoriano del Río es de lo más encastado y de lo más bravo y de lo más fiero que se cría en el campo español. O sea, la corrida fue una corrida muy exigente, una corrida para auténticos tíos. Me Muy parece. interesante. Con un problema muy grave para los toreros, que los problemas que tiene la corrida, la mayoría del público no los ve. O sea, porque tienen muchos problemas sordos. No digo peligros sordos, problemas sordos. Igual que, por ejemplo, toros cárdenos, por decirlo de alguna forma, todo de Victorino, Adolfo, los problemas los ve todo el mundo. O sea, cuando sale un toro complicado, fácilmente lo ves. Claro. Las complicaciones que tuvieron todos los toros de Victoriano Río no se ven. Hay que ser un iniciado. Y ser un iniciado en los toros no te basta con tener 100 corridas de toros vistas. O sea, hay que ver muchas corridas y saber entender de toros, entender por lo menos medianamente para ver todos los problemas que tuvieron y que tuvieron esa corrida, Puede ser por el encaste. Yo creo que el aficionado ya... Vamos a ver una corrida de Domenda. ¡Claro! Esto... También, claro. ¿sabes? No es lo mismo que una Albaserrada, ¿no? Vamos a ver una corrida de Albaserrada. No Y lo después mismo. sabes que el toro claro de la reservada es el más claro del mundo y no te pega una mal cornada por nada. El toro complicado es complicado de entrada y lo ves. Mira, Lo de ayer tenían todos matices, yo te voy a decir lo que me pareció la corrida. Descarto de entrada el lote de Talavante, me pareció un lote venido abajo y sin raza, descartado. No tuvo opción. Y por lo tanto también, digamos que disculpo a Talavante. Talavante se vio abocado a tener que torear 2 toros sin raza y venidos abajo con los que no hay manera de llegar al público. Por lo tanto, vamos a decir que quitamos del comentario esos 2 toros porque no tuvieron interés. En cambio, sí que hay mucho que hablar de los toros que le tocaron al Juli y de los toros que le tocaron a Rocarrey. ¿Cómo los vi yo? El primero del Juli fue un toro bueno, un toro noble, quizá con el defecto a veces de, como dicen ahora, de puntear, de soltar la cara, lo que siempre se dijo, Eso es punteo. puntear los engaños, pero ese fue un toro bueno. Me gustó particularmente el cuarto de la tarde, creo desde mi gusto que fue el toro mejor de la corrida. Un toro muy Exigente, enrajado, muy muy enrajado, exigente. pero que humillaba mucho y que cuando se le llevaba por abajo obedecía. El tercer toro fue un toro muy complejo, quizá el toro más duro de la corrida, el toro más difícil. Y el sexto también. Sobre todo con un pitón derecho que cada vez que se pusieron los banderilleros por el pitón derecho les arrolló. Y, ojo, la faena fue por ese pitón derecho, por donde Rocarrey le pudo totalmente. Y el sexto fue un toro con un temperamento tremendo. Es de los toros con más cojones
es de los toros con más raza que hemos visto en muchos años. El sexto. El sexto no lo vio la gente. iba con todo. El sexto iba con todo. Y Desde que aparece... una agresividad que tenía. Había que estar ahí. Y una agresividad que tenía que era increíble, era imponente. Lo fuerte que embestía, lo rápido que embestía y con el celo que embestía. Un toro muy complejo, un toro muy enrazado. Por lo tanto, hubo ahí mucha tela que cortar. ¿Hay alguna discrepancia con respecto al juego de los toros? No, claro, y a mí también me gustó el sexto, por supuesto. Esos toros son los que tienen que salir. Sí. Claro, a mí me encantó. Sí. Pero reconozco que es un toro. Lo único que digo es que exigente. las figuras del toreo, si sigue sacando Victoria del Río toros de este tipo, La van a no les torear van a muy gustar. ¿Te has dado cuenta que Ya se Manzanares ya no mata a uno de Vitoriano? ni Roca. pero ya se quejan los propios ganaderos de eso de que acabas de decir. Alguna vez les he oído comentar, dice, hombre, en Madrid, en Madrid, en Pamplona, Tal vez, pero sí fuera de que me Madrid. la matan, pero en las plazas de segunda les cuesta mucho. ¿Por qué? Porque pasa lo exigen mismo un con enorme Santiago esfuerzo. Domecq, o sea, cuando sale un toro que sea muy enrazado, Y sobre pasa todo- lo mismo con Justo Garcigrande. Porque al Garcigrande Juli le pasa lo encantan. En el momento en que se retiras el Juli. son Porque ganaderías que también esa es otra ganadería que de vez en cuando saca toros muy fieros. A mí y me sobre gusta todo más que el Domingo público no los ve, no ve la fiereza y la complicación que tienen esos toros y entonces nunca valoran exactamente lo que se hace delante de ellos. Y ese es un problema, o sea, no es un problema de ganadero, es un problema de ¿para qué me voy a meter yo con este toro si no van a valorar lo que yo puedo hacer? Eso es una también muy importante, pero también como torero, me imagino yo, Claro. que es el toro justo que estás buscando para también sacar todo tu talento. Pero como todos los toreros, eso una o dos. Así es. Y ahora- No como mi ganadería de cabecera. Ya. ¿Entiendes? O sea, una o dos. En Madrid voy a tragar en Sevilla, pero no en el resto de las plazas. O sea, no. De De acuerdo, todas maneras, de acuerdo. esa ganadería, para grandes compromisos, pero no para pueblos, esa ganadería, digamos que ya ha habido varias en la historia del toreo. Sí, sí. Por ejemplo, Joselito. Joselito para Madrid, para Sevilla, para Bilbao, le gustaba Santa Coloma, le gustaba Contreras. la viuda de Tamarón y tal y cual, pero para pueblos prefería lo vazqueño. ¿Por qué? Porque era mucho más chocho. Prefería Guadalés, prefería la marquesa viuda de Salas, prefería Concha y Sierra. Es decir, en los años 20, el conde de la corte lo mataban encantados en los sitios importantes. En los sitios menos importantes, no. Madrid. Atanasio donde de verdad lo mataban y lo pedían, para Madrid y para Bilbao, sobre todo para esos dos sitios. En los otros sitios, cuidado que arreaba mucho. Es decir, siempre ha habido en todas las épocas del toreo una ganadería así. Una ganadería para grandes acontecimientos, pero que los días de diario prefieren otras. Y en ese punto está ahora mismo Victoriano. Sí, sí, yo estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo. Y además con la plaza que tiene. Porque, Además eran tíos, Joder, ¿ves? eran Y aquí tipos. sí vemos también la estupidez de determinar... perdón, retiro la estupidez. La falta de conocimiento de mucha gente o la falta de, no sé, cómo se protestó algún toro de Victoriano. Bueno, me parece que es absurdo. Eso fue totalmente estúpido. O sea, Pero es un tío lo que hay en el Bueno, ruedo. también se protestó el toro de Escolar. También. O sea, que También. dentro de la estupidez que hay ahora de determinada También se gente- protestó el primer toro de Daniel Roy por llevar el hierro que llevaba. Sí. Y fue un gran toro. Y fue un gran toro. Ese toro fue muy bueno. Bueno, Pues ahora vamos con los toreros. El Juli. Se fue el lote sin torear. Así me gusta. Es La que se le gente fue. con las... que se le fue hablando sin torear. poco, pero totalmente Pero claro. directo. No me gustó. Tampoco. yo creo que tuvo mala suerte. Argumenta. Argumento. Procede. Vamos a ver, el primer toro, siempre cuando matas el primer toro, la plaza está fría, el torero está frío, la gente está entrando y molestando. Es un toro siempre que no gusta matar. Por eso, generalmente las figuras nunca le gusta ir de primero, siempre le gusta ir de... Porque el primer toro siempre es muy complicado calentar al público. Y después, le tocó el cuarto, después de lo de Roca Rey. Es como... Con el bajón emocional. Con el bajón. ¿Qué pasó después de la faena de Morante en Sevilla? Después los otros dos toros no se Que vieron. Diego Urdiales no pudo hacer nada. O sea, lo que quiero decir es que
tuvo mala suerte en tal y como ocurrieron las cosas en ese día. Ese cuarto toro, en otras circunstancias, seguramente, yo creo que Julián hizo un esfuerzo ese día. Fíjate, yo soy muy julista y soy muy morantista. Y a mis toreros siempre en la medida que puedo, les defiendo. Yo no soy objetivo, tengo siempre un punto de subjetividad, aunque intento ser objetivo, pero yo creo que hizo un esfuerzo Julián en ese cuarto toro, y en el primero dio muletazos muy buenos, y muy templados. Le falló la espada, como siempre, porque sabemos que ahí no se puede ser subjetivo, mata muy mal, o mata mal, no me gusta cómo mata, pero en otras circunstancias y en otra ocasión, seguramente el Juli hubiera podido estar mejor, y si hubiera valorado mucho más la corrida, hubiera cogido la faena mucho más vuelo. O sea, ten en cuenta que es muy difícil estar y ver el esfuerzo que haces y no coge vuelo la faena. Y la faena no cogió vuelo. Vamos a ver, ¿qué me pareció a mí? Primero de la tarde. El Juli estaba muy preocupado de que el toro se le viniera abajo, porque el toro tenía buenas condiciones, pero alguna vez había perdido las manos. Entonces, claro, la faena tuvo muchas pausas, colocadas entre serie y serie para que el toro se rehiciera. Pero ¿qué os sucede? Que cuando no hay continuidad, el público está frío. Eso por un lado. Por otro, el Juli, que como tú has dicho, pegó muletazos muy buenos, y es cierto que los pegó, pero el Juli necesita el toro de vibración. El toro que embiste con repetición, que embiste con rapidez. El que transmite a los tendidos. Entonces, ese muletazo bueno, que a lo mejor en otro torero pues le vale, al Juli no le vale. Entonces eso pasó un poco, ¿no? Es decir, era un toro que tenía ese problema, muchas pausas y muletazos buenos que no llegan al tendido. El cuarto. En cambio yo con el cuarto digo, ya está. Con independencia de que mate o no, a este le va a armar un faenón, porque es su toro. Es ese toro que repite por abajo, ese toro que cuanto más le bajas la mano, más te obedece y mejor embiste. Y la verdad es que hubo dos series muy buenas. Pero no cogió vuelo la faena. No, con una mano. De lo que no me acuerdo ahora fue con... No me acuerdo ahora si fueron las series buenas, con la izquierda o con la derecha. Creo que fue con la derecha. Fue con la derecha, fue con una mano. Hubo dos series muy buenas, donde verdaderamente hubo mucho mando y hubo mucho toreo, pero luego la espada... No, y además, insisto, yo creo que un torero, cuando tú ves que haces un esfuerzo y ves que, por lo que sea, y en este caso influyó de forma determinante, que el tercero lo mató Rocarrey, con todo el garigay que se armó y con todo... pero en las dos... creo que el público tampoco estaba con él, o sea faltó eso vuelo del público. Claro, claro. Y ese vuelo del público, yo también de alguna forma, creo que a él yo tengo esa impresión. abajo. Yo tengo esa impresión. Vamos a ver, pero esa impresión la tuve el día de la corrida de la Quinta, que fue un 10 de mayo, primera corrida de San Isidro, y que coincidieron en el cartel también el Juli y Roca. Tuve la impresión ya el 10 de mayo, y esa impresión se confirma el 11 de junio, de que el protagonista de la corrida era Roca. Roca era el objetivo a batir. Así es. Y el Juli era un mero acompañante. Claro. Pero lo que yo no entiendo por qué... O sea, el Juli, que ha despertado las iras del público madrileño durante muchos años, que injustamente ahí se le han robado segundas orejas, por lo menos con 3 toros, el de Ana María Borquez, Cantapájaros de Victoria Río y un Fuente Imbro, por lo menos esos 3, que puede haber alguno más. Es decir, ese que soportaba una presión que te cagas, ese que le robaban la segunda oreja para que no saliera por la puerta grande. Pues digamos que ahora ya no es el enemigo a batir, era Roca. Entonces él pasó pues por allí como protagonista, como secundario. Y eso también le debió influir. Pues yo pienso en pero eso, independientemente de que evidentemente no creo que estuviera, vamos, por debajo del toro. O sea, creo que podía haber estado mejor con ese toro. Con el toro cuarto. Con el toro cuarto. Yo creo que le toreó muy bien con la mano derecha, pero no en ese mismo nivel con la izquierda. Pero si le mata, le corta una oreja. Sí, seguramente, sí. Pero lo que yo no entiendo, en esas dos series de derechazos,
La faena estaba empezando a coger vuelo y se la cambia a la izquierda. ¿Por qué no sigues por el derecho? Otra cosa. ¿Por qué no sigues por el derecho? Hay toreros que le gusta reventar los toros por un pitón y después hay toreros que le gusta que para que el toro no aprenda. Pero si ves tal, que esa le va fórmula cambiando por la el mano. derecho funciona, no la cambies. Y coincido porque se veía ese lado, era el adecuado, pero salía todo, ¿no? Y creo que para su segundo toro ya estaba un poco minado con esa emocionalmente. Yo creo porque que el público no hacía conexión, ni él... faltó la conexión tampoco. público que es necesaria que tú tengas para que tu faena, dice, tome vuelo tu faena. Y yo por lo menos esa es la impresión que yo tuve, o sea, en la plaza, que son meras impresiones subjetivas de un aficionado, ¿no? ¿Podemos hablar de Roca Rey? Sí. A eso hemos venido. Venga. Yo ya adelanto que a mí me gustó mucho más con el tercero que con el sexto. No, a mí también no. Un toro complicadísimo, un toro que pedía los papeles de una manera, vamos, increíble. Por lo menos, bueno, por motivos personales no pude ver la corrida en directo, la vi por televisión. Un toro que Estabas pedía los influenciado papeles. por los comentarios de domingo. La pongo en silencio, que ya le tengo muy oído ya. Un toro que pedía los papeles de una manera clarísima y que a pesar de los pitidos del sector que ya sabemos y de las increpancias entre sectores, fue un toro que fue para coronarse con él y lo coronó. Más que el sexto. Hombre, el toro, para mí, era una auténtica incógnita cuando le estaban banderilleando, Sí. porque cada vez que se ponía el lidiador por el pitón derecho, el toro se lo comía. O sea, Pero fíjate que prácticamente se le venía al pecho. Y por el izquierdo pasaba por allí sin ninguna convicción tampoco el toro. Para mí es el toro Por eso. más duro, más difícil de la corrida, ¿no? Había que estar. Y el tío Roca encima le cuaja por el pitón duro, Eso por es. el pitón por el malo. pitón que tenía transmisión, porque Una por el cosa- otro no fue capaz de transmitir. Una cosa con que- la izquierda no fue capaz de transmitir Roca. Pero No, es no, verdad. pero con la mano derecha, además Porque otra lo cosa. encontraba. Y además fíjate desde el principio siempre. Y luego el inicio. Hombre, Menudo Siempre fue el inicio. pitón izquierdo, fíjate. Siempre Pero fue el ella pitón prometía. izquierdo. hombre, vamos. Menudo inicio. Pero Inicio yo creo que o sea, esas dos series con la mano derecha que le pega mostró Roca un toreo de un poderío enorme. claro. Es decir, más tieso que un palo, no entiendo. sin mover una ceja cuando el toro es de los que de verdad da miedo. Y otra cosa que tuvo, sobre todo, la muleta siempre en el hocico. El toro no tenía más horizonte que muleta y no tenía más remedio que seguir la muleta porque se la dejaba en el Pues morro está entre en la pas y pas. Quedaba ahí, No, quieto y y... luego el toque muy bueno, el toque dado justo en el momento, Ah, sí. en el momento, Es que no llegó. en el Ahí- momento ahí- adecuado, ahí- el toque, ahí- el hay toque dos series. fuerte, estuvo cumbre con ese toro y Hay además dos- lo mató muy bien. Hay dos series naturales de derechazos que son inmensas por ese pitón. Y ahí yo creo que coincidimos todos. Roca Estuvo cumbre con muy ese bien con ese. No llego a entender. Y mira que tengo amigos en el 7, pero es que no entiendo a qué vienen. Mira que con otros toreros estoy de acuerdo con ellos y le pito y le jodo la tarde si hace falta. Pero es que Roca Rey, es que no veo motivos, y precisamente esta tarde, para darle la Yo tarde. en Bueno, su y la primero feria. no veo motivos, en su segundo sí. Vamos con el segundo. Vamos con el segundo. ¿Por qué no se lo saca a los medios? ¿Por qué no se lo saca a los medios? ¿Por qué no le das distancia al toro? ¿Por qué? Yo a este toro le vi un toro muy incierto. Pero es que no se espera menos de la figura número 1, que la figura número 1 en teoría tiene que poder con absolutamente todos los toros. Ya bueno, pero está exento de que le salga un toro incierto. ¿O no está exento? Pues le bajas la mano en el centro del ruedo Ya, ese y le toro. das distancia y no le hagas al toro. Pues no le Y entiendo. como ves que la faena no coge vuelo, te están increpando, vas y te giras. Para tener a toda la plaza a tu favor, excepto ese sector. Eso me pareció muy mal. Bueno, pues, Girarse y contestar Yo creo al que aquí público me pareció muy mal. hubo muchos matices. O sea, yo creo que el primer matiz es que la faena no cogía vuelo. Y es verdad, porque una cosa que es verdad es que y después lo vi por televisión, he visto la faena luego varias veces y la vi en la plaza, pero es que no le enganchan nunca la muleta, nada más que en una vez. No le enganchan la muleta ni una vez en ese segundo toro, ¿eh? Ni una vez. Y el toro sí soltaba la cara, como dicen ahora, o sea, sí punteaba de una forma exagerada, ¿eh? Y no era nada fácil porque investía con todo y le templó mucho, pero a pesar de todo la gente no le hizo ni caso por todas las cosas. Primero porque unos no entienden y otros porque están contra. Yo te voy a decir una cosa. Hubo una cosa de Roca imperdonable. Hay muchas cosas. No, solo una. No matar al toro a la primera. Eso es. Después del volteretón. Sí. Después del esfuerzo que hizo, porque ojo con el toro que es de los que de verdad cojonan, ¿eh?
O sea, después del volteretón, después del esfuerzo que hizo, cuando puedes salir por la puerta grande y que todos tus detractores se mueran un infarto, de un infarto, o que se lleven el disgusto de su vida y lo pinchas. Pero eso no puede ser. Bueno, tú sabes que lo que hubiera sido que le pega un estogonazo, le corta la oreja y decir, ahora iba a decir una cosa muy gruesa. No, pero vean, bueno, eso que pinchar ese toro. Pero si todo, no estaba en el argumento después de haber visto vamos a ver. toda la faena. Le lleva Roberto Domínguez, que es muy listo. En un momento determinado, Roberto Domínguez hace un gesto con las gafas e inmediatamente alguien del 7, completamente rosco, saltó ¡ah, tú! Y empiezan las protestas del 7 con el apoderado. Yo creo que, como tú bien dices, le templa mucho, pero no le encuentran las distancias ni el sitio. Ahora hablamos de las distancias. Ni la distancia ni el sitio al toro. Yo estoy ahí, estoy contigo con ese sexto toro. Pero bueno, eso son apreciaciones. Y... ¿qué pasa? En ese momento el torero está caliente y hace un gesto al público. Y ahí ya se forma la de Dios, el garigay. Ya se forma el garigay. Eso lo han hecho muchos toreros, no es el primer torero que lo hace ni Mejías. Bueno, vamos a ver, los dos provocadores profesionales eran Sánchez Mejías y Luis Miguel Domínguez. Por supuesto. Es que ahora los toreros son muy, vamos a decir, muy tímidos. Son muy tímidos. Muy educaditos. Muy educaditos. Claro. Antiguamente cuando Pues a mí que se haga ese gesto no me parece ni bien ni mal. O sea, me parece que es una desconsideración. Les pero bueno, increpaban, porque ellos respondían. A mí, que eso ha sido, pues eso, mucho sepulcro blanqueado y mucho hipócrita, se ha rasgado las vestiduras porque Roca Rey ha dicho o ha respondido, ha hecho ese gesto. A mí me parece totalmente normal. A mí no me gusta. En un momento emocional Y que no es la primera vez que lo hace. donde se están metiendo contigo de una forma totalmente injusta. Así Que vuelvo es. a repetir, que es que ahora los toreros son muy timiditos y muy prudentitos. ¿Qué hubiera pasado? O sea, porque es que Roca no hizo nada, simplemente estaros callados ya. Es el gesto que les hizo, callaros ya. Exacto. No hizo otra cosa. Porque es que Ignacio Sánchez Mejía se ponía debajo y le brindaba un toro diciendo sois todos unos hijos de puta. Esas cosas las hacía el Sánchez Mejía. O sea, si simplemente les ha dicho que se callen, que le dejen en paz, no, o sea, que le dejen torear. Antonio Bienvenida, el famoso la risa. Hijos de Hijos de puta. puta, os jodéis. Con la sonrisa. Eso, mi amigo Ángel Teruel. Mi amigo Ángel Teruel brindaba así, hijos de puta, hijos de puta. Eso lo hacía. Lo que decía Es que ahora estamos... jornás para todos, hijos de puta. Ese era César Girón, pero a sus compañeros. A sus compañeros. En el paseillo. No, ya. Y ahora, cornás para todos, hijos de puta. O sea, pero eso. Es decir, en un momento emocional, es decir, esos que se han rasgado las vestiduras porque Roca Rey, pues a mí no me parece ni siquiera mal que Roca Rey les mandara callar. Yo ahí me parece Sí. mal porque yo creo que un torero tiene que estar por encima de eso, Domingo. Un torero tiene que estar a lo que está y no estar pendiente No, de si le él dicen sabía, algo, le dicen yo algo. creo que él sabía De lo todas que maneras, hizo y que lo hizo. claro. Cuando, aposta. vamos a ver, cuando hay un público que digamos que ha perdido también el sentido de la medida, Sí. que te ataca por sistema, yo entiendo que Sí, es llega manipulado. y ya. O sea, ojo, o sea, ellos, si ellos quieren tener el derecho de estar todo el día interfiriendo en la faena y diciendo cosas, tienen que aceptar que la otra Que va a haber parte una réplica. que la otra parte Estoy replique. de acuerdo. No, pagar una y el derecho a entrada- protestar te da el derecho a protestar lo que protesta. Es Siempre. así, es así. O Es sea, así. todos los juntalíneas que dicen que tal, pero si esto es lo normal. Y además a mí además estas eso. broncas hasta me ponen. O sea, Claro, ¿qué quieres que claro, te diga? O sea, así me es. rejuvenece. No, o sea, pero te vamos, quiero decir que- fue sí. muy emocionante, Oye, pero- cuando el toro le revuelca Eso, sí. y toda la plaza se puso a favor de Roca y en Gritando contra torero, de- torero, torero. Pues esas cosas pasan siempre. Pero coge y lo pincha. Bueno, Eso fue. No estaba en el. No estaba en el guión. guión. No estaba ahí. Y además, es que... este se alegró. Ojo, es que no, es que Hay muchos se coge y alegre, lo una pincha, barbaridad. coge y lo pincha y se oyó. Hubo ahí ¿sabes? Hubo un suspiro de alivio, ¿sabes? Porque te digo una cosa, con el momento tan emocional que había, es que le podían haber pedido hasta 2. Que la faena no era de 2, evidentemente, pero se las hubieran pedido. Y ahora vamos a Para por mí las ni siquiera distancias. era- Es que para mí la faena no es ni de oreja. Es que No es ni de oreja. ahora vamos a las distancias. Yo lo que le veo a Roca es que
está muy a gusto en la distancia corta y que la busca. Él espontáneamente busca la distancia corta. Sabe torear en la larga, pero donde él se siente a gusto y donde a él le gusta estar es en la distancia, corta. Y este toro quería distancia larga. Creo que el torero tiene que adaptarse a las circunstancias del toro, no el toro al torero. Ese es un debate que nos llevaría a un programa que si queréis hacemos. ¿Por qué el toro se tiene que adaptar? No, es que ese es un debate de altísimos vuelos. Bueno, pero que puede ser un programa. Puede ser un programa. Tienen una distancia en un toreo. Tú dices. Es una gran... Ese es un debate muy profundo que nos puede llevar 2 horas. Pero claro, tú dices, el torero bueno es el que se adapta a las condiciones del toro. Pero otro te diría, no, lo que verdaderamente tiene mérito es que yo adaptarla, que el toro se adapte a mí, mis condiciones. O sea, por ejemplo, yo soy Ojeda, no es mala reflexión. por ejemplo, y hay 2 grupos de toreros evidentes, es decir, los toreros, vamos a decir, los toreros largos, los toreros amplios se adaptan al toro, de Joselito a Enrique Ponce, mientras que los toreros intensos quieren que el toro se adapte a ellos. Paco Ojeda, José Tomás. Entonces, ese debate que si queréis un día lo hacemos, un día de invierno nos llevaría muy lejos. Pero yo lo que vi ese día es que él quería la distancia corta y el toro quería la distancia larga. Y el toro nunca se adaptó a la distancia corta. Entonces, en ese desencuentro están los enganchones, porque el toro era muy violento en la distancia corta. Los toros de raza en la distancia corta se ponen muy violentos. Hubo pues algún enganchón, las volteretas. Mientras que perdiéndole 2 pasos a lo mejor se lo hubiera ahorrado. Pero claro, fue un momento muy intenso, él empeñado en meterse en ese terreno y en imponer eso al toro por cojones, y el toro diciendo para cojones los míos, fue un momento muy emocionante. Lucha de poderes ahí. Exacto, y encima el público enloquecido, unos protestando contra otros. El momento, ha sido el momento más intenso del año en Madrid, y coge y lo pincha. Yo sigo pensando que es el torero que se tiene que adaptar al toro, y ese toro verlo galopar por el centro del ruedo hubiera sido un espectáculo. Ya, pero no hubiera pedido mucho. El problema es que no consiguió que el toro se adaptara a su torero. A mí también me hubiera gustado ver galopar a ese toro. Claro. El problema es que no consiguió que se adaptara a su torero. Pero pues el toro en el caballo, bueno, toda la corrida en el caballo fue muy brava. El caballo fue muy brava. Sí. Ahora, muy brava. Ese tío tiene 2 cojones. Y ese tío es figura del toreo porque es el que más se arrima. Sí. No, el que se arrima más es Morante. Ah, bueno, sí, en otros tíos No has dicho ninguna tontería, ¿eh? No has dicho ninguna tontería. El que se arrima más es Morante. Pero, desde luego, Roca es un tío que se pega unos arrimones de infarto, y es un tío que con todos los toros quiere estar bien, y por eso está donde Se está. agradece, se agradece. Esos comentarios que se oyen por ahí, es que no vale un duro y tal. No, le podrá gustar más o menos, pero vale, ¿eh? Otra cosa que se critica, y además la critica sabios y doctos escritores de la prensa madrileña, la espaldina, esa cosa. Bueno, espaldina a mí me parece bien. Si la espaldina se puede hacer de 2 formas, como un recurso, si estás descolocado, te lo pasas por la espalda, ya estás cruzado y ligas y sigues ligando y no tienes que rectificar, o un inicio de faena como hizo en el tercero, pues ¿y qué? Sí que es verdad que en alguna faena ha abusado. Pues bueno, pues como el cartucho de pescado, pero igual que se abusa de la cosa, manoletina. o de la manoletina. Eso es un recurso ya también. O sea, que Roca Rey que protestar la colocación. Un día tenemos que hacer un programa de crúzate o estás fuera de cacho. Ya está hecho. Dio una lección magistral, Víctor. ¿Cómo se puede protestar? Si quieres ligar a un toro, ¿cómo se pretende estar cruzado? Si físicamente es imposible. Puedes estar cruzado en el primer pase, pero es que en el segundo, si estás cruzado, el toro te arrolla. Es físicamente imposible. Por más que lo explico a la gente, no se entera. Cuando te cruzas tú, el remate nunca es para adentro, el remate siempre es para afuera. Pero bueno, eso es imposible. Vas aprendiendo. Es que ya te vio el toro. Muchas cosas. Claro, es que es así. Otra cosa es estar es imposible. En el sitio. En el sitio o fuera de sitio. Otra cosa es que... Pero estar cruzado al pitón contrario, pues estar cruzado primero, pero lo único que sí es desplazarlo para afuera, para adentro. Lo hemos hablado muchas veces. En la historia del toreo existe la siguiente disfunción. Quienes han escrito la historia son belmontistas obsesionados con el cruzarse porque no les gusta el toreo en redondo. Mientras que los toreros y los públicos lo que han preferido es
torear en redondo y por lo tanto estar al hilo. Entonces existe esa disfunción y esa disfunción se da en la Plaza de Madrid. En la única plaza que se da. Cuando gritan lo de crúzate y tal y cual. Es decir, el torero se empeña en ligar porque es el toreo que llega al público, el toreo que él siente, el toreo verdaderamente bueno. Mientras que le gritan que se cruce, y el cruzarse rompe la unidad de la serie, impide la ligazón, pero es por eso, es decir, es que la teoría ortodoxa, todo puesto entre comillas, por supuesto, la teoría ortodoxa lo hicieron los amigos de Belmonte porque Belmonte no toreaba en redondo. No. Belmonte descubrió el pito contrario. Exacto, y desplazar. Entonces, esas ideas... En ochos. Esas ideas no tienen nada que ver con el toreo que se ha impuesto, que no es el de Belmonte, a pesar de lo que se dice en los libros, es el de Chicuelo, el de Joselito, Chicuelo y Manolete. Esa línea de toreros. Que es el constante ligar. Entonces, existe esa contradicción. Yo lo tengo clarísimo. Lo más difícil, quedarte en el sitio y ligar los muletas. Se convierte en una danza hipnótica, se disfruta. Lo que Juan Belmonte se dio cuenta de que el toro tiene un punto muerto en la cabeza y me pongo ahí, busco el pito contrario y en 8. A diferencia de Joselito, que buscó el toro en 8. Es así. Sí, de eso habla el doctor Anás en su día. Ese era un fenómeno. Sí. O sea, El doctor Anás era un fenómeno. Y don Ventura, otro. sí, señor. Y don Quijote, belmontista, otro. Qué mal valorado está Don Quijote y qué buen escritor era. Sí. Y yo creo que queréis decir alguna cosa más de... ¿Nada más? Sí, No, ya hemos dicho demasiadas cosas. Bueno, pues, no me voy a meter en más jardines, que ya me he metido bastante. Quiero felicitar al señor presidente de la Inmemoria por negar la oreja de Roca Rey, que quería decir. Sí, yo también. ¿Y quién fue el señor presidente? Ignacio Sanz. Iñaki Sanz. Bueno, pues nada. Inspector jefe y un buen presidente y aficionado además. Queda felicitado. Bueno, y yo no felicitar al que dio las 2 orejas a Fernando Adrián, porque se mereció una nada más. Es cierto. Muy bien. Y a ver, quiero y con esto acusar siempre que a ver si de una puñetera vez un picador pica bien y y con deja eso- de hacer que todos lo hacen. A ver qué os Esto, parece. picar y levantarla, hacer aquí y hacer la mayonesa. a ver. Lo has dicho bien, lo has dicho A ver bien. qué os parece. A ver si de una puñetera vez. He tenido que, ahora en estos últimos días, escribir un artículo para el Club Cocherito de Bilbao sobre las reformas del reglamento. Y también en las reuniones que ha habido para reformar el reglamento de Castilla y León también lo he dicho. Entonces, a ver qué os parece lo que he propuesto. Y es que, sí, la primera oreja la da el público. Pero, para que la oreja sea concedida, se tiene que haber matado al primer intento y la estocada tiene que quedar arriba. Hay que poner esa excepción o ese añadido. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que el público le da igual cómo se mata, piden la oreja, y claro, el presidente no la da porque dice, yo no puedo dar con este bajonazo en Madrid una oreja, no la puedo dar. Entonces, para que la suerte de matar quede como lo que es la suerte suprema y más importante, si usted ha matado mal, vuelta al ruedo, por bien que haya estado. Pero para cortar una oreja hay que matar bien. Y la forma de que no se devalúen las orejas es esa. La primera la da el público siempre que se haya matado a la primera y por arriba. Si no, no hay oreja. Porque es que estamos viendo en la propia Plaza de Madrid cada oreja por cada bajonazo. Pues yo no estoy de acuerdo. A mí, bueno, como siempre, como es costumbre. si no hace falta... Y te explico, y explico por qué no estoy de acuerdo. La estocada interviene en 2 factores. Primero, cómo te estiras a matar y seguro, cuando llegue la espada, cómo entra, por dónde entra y con qué inclinación entra. Ejecución, colocación y efectividad. O sea, te quiere decir que tú, para que una estocada sea perfecta, pues sabes que tiene que estar entre la tercera y cuarta línea intercostal, que tiene que entrar muy pegadita a la espina dorsal y tiene que seccionar la vena cava caudal, que es la que produce una muerte inmediata, y esa es la estocada perfecta. Pero después interviene la segunda parte, que es la ejecución. Y en la ejecución, muchas veces vemos perfilarse y entrar tan perfectamente y tan arriba que da en la columna vertebral. Entonces, y si la segunda es una estocada también perfecta en la forma de entrar y también perfecta en colocación, ¿cómo no le vamos a dar una oreja? Porque estamos hablando de entrar. Pero lo que está sucediendo es que se dan orejas
después de un pinchazo guarro cuarteando y saliéndose Claro. fuera, y después de pegar una estocada en los bajos y oreja, y en Claro, plazas de primera. sí. Entonces, para intentar frenar eso de alguna Yo manera, eso estoy de acuerdo. aunque haya que, aunque no sea una norma perfecta, pero por lo menos que se mate a la primera y que le mire. Y lo otro sería mala La suerte. exigencia de que entre entrar tienes que matar arriba, por supuesto, Porque es que siempre. es que ya se Eso ha olvidado siempre. la importancia No de la el fuerza de matar. metisaca, no. También que hay estocadas que son caídas y que el toro tarda en caer, en doblar, entonces... Es que esto aún sería así- para hablar largo y tendido. Aquí tengo varias ideas que contrastan un poco. Primero, el público paga una entrada y el público tiene derecho a pedir los trofeos que considere oportunos. No hace falta hacer un cambio de reglamentación. Lo que hace falta es presidentes formados y con criterio. Y ya está. No, porque si pone que la primera oreja la da el público y toda la plaza la pide y le ha matado de un bajonazo, la tienes que dar. Yo por eso Como decía ha que pasado no tienes este año en San formadas. Isidro, que se han negado orejas con un bajonazo, y claro, esto es antirreglamentario, La porque el protesta. reglamento dice que Y se han negado orejas con una buena magnífica ¿Sabes? estocada. Entonces, la forma- que se le negue una oreja la con forma una de- magnífica estocada. de intentar Domingo, reconducir ninguna el petición asunto. mayoritaria. es eso. Zanjo el tema con esto. Las orejas del presidente, tanto la primera como la segunda. Y se ha terminado. Porque es que siempre va a haber este debate. No, Ya, es que había pero mayoría, es que si no. se sube un señor inepto, pues este es un problema. Es que Pues ahí está, queremos presidentes bien formados. Exacto. Sí, nos Ya, estamos pero haciendo también de piel delgada, si ¿no? seguimos esa norma, en Salmorejo de Villavicencio, por poner un nombre ficticio, donde torea fulano de tal, quien sea, y que hace una faena absolutamente populista, tal, y el alcalde del pueblo, en una de las orejas, es que le cortan el cuello. Es que le también cortan el cuello. otra cosa, Oh, o sea, otra cosa quitar a que los hemos políticos de los palcos. otra cosa que hemos pedido es quitar a los políticos de los palcos. Bueno, claro. Pero ya. Pues sales, pues todavía más fácil. El que haga el presidente tiene que salir escoltado. No, si le escoltan. no. Mira, presidentes formados, al ser posible que no vivan en la localidad donde Exacto, van a presidir, eso es, claro. y con criterio, Exacto, únicamente. Exacto, Es la única manera. exacto. Bueno, Vale. pues nada. Como dijo Belmonte, el que quiera más que vuelva mañana. Que esto Porque ya vale nos la entrada. estamos ya tal. Bueno, pues nada, muchas gracias. Otra vez, gracias por haber estado con nosotros. Gracias Y nada, a ti. aquí nos despedimos. Sigan viendo al toro por los cuernos.